Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días una vez más con ustedes en Sentido Común. Hoy es prácticamente el día que culmina las labores por un problema de costumbre de Semana Santa, o mejor dicho, por Semana Santa, desde el punto de vista laborable. El, el miércoles, ya que es hoy, se entiende que el día de mañana, que es jueves, y el viernes, son días de reflexión desde el punto de vista de la tradición. Una reflexión totalmente distinta a la de otros tiempos, pero simboliza una era de historia, la era cristiana, desde el señalado nacimiento de Jesús. Alguien le llama Jesucristo, nosotros le llamamos simplemente Jesús, un ciudadano que se le atribuye ser de Nazaret y que nació y a sus 33 años fue asesinado, sin todo ese adorno de cómo han compuesto, etcétera, su leyenda, y nos remitimos a decir y a justificar que los grandes hombres de la tierra, pues, se simbolizan en hombres contradictorios. Es raro insistir en hombres, porque las mujeres de aquella época no tenían prácticamente la incidencia del liderazgo, de la acción, etcétera. Hombre y hombre, más hombres. Jesús, que se le atribuye en el calendario haber nacido en el año 1 de la era cristiana. O sea, para que se entienda bien, en el 1 de la era cristiana, Jesús nace y crece dicen que nació en un pesebre. No hay por qué, ante todas las informaciones que se han servido, no hay por qué decir que no o que sí, fuera de todo un estudio ponderado que alguien presente demostrando otra cosa. Pero sí usted puede señalar la rareza de nacer en un pesebre, no importa que fuera hace 2025 años. Pero bueno, es el punto de partida, hace 2025 años, que nació un niño y creció y vivió 33 años. La edad de 33 años culminó con un crimen que fue matar, asesinar a un hombre que por lo visto se había desarrollado en la prédica, en su modo de vida. Para muchos, un hombre que no hizo nada más que llevar su pensamiento político, social, religioso, como usted lo quiera ver, desde muy temprano de su edad, según se le atribuye, que a los 7 años ya había dejado la impronta de haber estado discutiendo con los doctores de la ley después de haberse perdido. Por eso, en uno de los misterios, en una de las estaciones, se habla de Jesús en el niño perdido y hallado en el templo, discutiendo con los doctores de la ley.
En ese orden, y lo referimos de manera como paisaje, es porque cada uno de ustedes tienen una versión. Y yo en particular, que tengo mi parecer sobre ese personaje, no con los dibujos que le han puesto, sino como un hombre sencillo, un hombre normal, que para mí, como referencia en el ámbito social, político, es el modelo a seguir. Y precisamente es mi guía a seguir como hombre, no como santo, no como nada de lo que se le adorna a un ser humano que debió ser o fue de carne y huesos. Lo demás lo encontramos en esta vida sin mucha explicación. Encontramos hombres que han hecho una serie de hazañas y se cuentan leyendas. Delincuentes, prisioneros rodeados de custodia que han desaparecido de allí sin ninguna explicación. Otros se han convertido en un árbol, en un animal, mientras lo perseguían. Otros arrodillaron a todas sus escoltas o a todos sus perseguidores mientras escapaban. Otros sencillamente salieron y se confundieron entre multitudes. Y nada, estamos hablando de gente que por una razón u otra era perseguido. Otros que las balas, las armas, los cuchillos, los machetes no le entraban. De todo hay leyenda en la humanidad. A Jesús se le atribuye la leyenda de los milagros. Los distintos milagros. Pero fíjense ustedes, los milagros de haber convertido el agua en vino en la boda de Canaán, haber resucitado a Lázaro, haber caminado sobre el mar, en fin, sobre la sanación, la fe, etcétera. Pero en la historia de la humanidad hay otras leyendas de personas que han hecho milagros, milagros agradecidos. Le han devuelto la salud a cientos de enfermos en todo el transcurso desde la antigüedad hasta el día de hoy. Ninguno de esos se llaman Jesús, y mucho menos Jesucristo. Entonces, tenemos que tener una serie de decisiones puestas en el marco del convencimiento. No importa cómo usted piense y crea. En la leyenda no hay absolutamente nada, en la leyenda de Jesús, de violencia, a menos que no sea aquella de la violencia del mercado en el templo. Cuando se dice que arrojó a los mercaderes o en ocasiones desafiando a su enemigo. Se habla del enemigo tentador, lo que indica
que no hay bien sin mal. Donde quiera que ha estado Jesús, estuvo el otro. Y como este programa es por la mañana y está supuesto a orientar, nosotros no queremos mencionar ni siquiera el otro en el día de hoy, porque estamos en la época del Jesús de Nazareno, que ya le quedan muy pocos días comparando con la historia para ser ejecutados por los malvados, por los perversos, por los ignorantes y además por todos aquellos que por intereses no necesitaban ni querían una competencia tan clara, un defensor de la humanidad como se le atribuía al Jesús nacido en el pesebre. Allí chocó con las autoridades que, además de perseguir al niño, porque se presumía que nacía el heredero de Dios, se armó por órdenes de los gobernadores, los jefes del momento, perseguir y matar a todo niño varón. Y en términos, o a todo ser varón, para no reñir con la gramática en este momento. Porque bueno, entonces ordenó eliminar a todo varón que naciera de una época determinada, porque se esperaba la llegada del Redentor. En esas persecuciones pasaron 33 años. Al fin, a los 33 años cayó el profeta y cayó en manos de los Herodes, Pilatos y otros, porque no se habla de las multitudes. Cuando en su momento Pilatos quiso dudar de las acusaciones que se le hacían al Redentor, pues pidió a las multitudes: ¿a quién queréis que soltéis? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás, que según la leyenda era un delincuente que estaba con otros prisioneros, un famoso delincuente. Y la multitud no pidió en ningún momento indulgencia ni perdón para Jesús, sino pidió a todas voces que soltaran a Barrabás. Es decir, que ni el propio Barrabás estaba convencido de que merecía aquel perdón frente a un hombre que se le atribuía todo bien, como era el caso de Jesús. Ante esa decisión, ante esa manifestación, la duda de Pilato no terminaron. Y no encontraba el motivo real para condenar a un hombre que simplemente los informes que tenía era que se dedicaba a predicar la buenaventuranza y la bondad que debía vivir la humanidad. Pero eso, el sector de dominio, los escribas, fariseos y todas esas calañas que se dan en todos los tiempos como existen en el día de hoy, no tenían absolutamente ninguna tregua que no fuera a eliminar al presunto heredero de Dios. Y terminan el propio Pilato, para quitarse de encima aquella presión, pero temeroso incluso de cometer una injusticia, porque luego Pilato es uno de los malos referentes. Sin embargo, para mí Pilato
fue un hombre que dudó, y hay que verlo como un hombre sin pecado, porque no tuvo absolutamente ninguna decisión, ninguna sentencia decisoria contra el hombre que le habían llevado como un delincuente malvado. Quizá usted piensa que debió haberlo puesto en libertad, pero la consecuencia que había de acarrear la postura en libertad de Pilato arriesgaba su posición y su vida. Entonces más, por eso decimos, y se dice, Pilato se lavó las manos. Como hay muchos lavadores de las manos en los tiempos, es decir, por ejemplo, van a dejar que este hombre tumbe el gobierno, o van a hacer tal cosa, o en la cárcel este hombre no cabe. Entonces, con ese dominio del lenguaje, Pilato reclamaba a la multitud de que no sabía qué hacer con un hombre porque no lo encontraba culpable. Como juez no tenía ningún argumento para condenarlo, y entonces decide mandarlo donde el reclamante, donde el poderoso, que sí encontró, que fue el llamado rey Herodes. Al llegar donde Herodes, obviamente la sentencia estaba totalmente prescrita. Y allí pues fue condenado a morir en la modalidad de la época, la crucifixión. Jesús el crucificado. Hoy hemos llegado, bajo todas esas leyendas que tiene de todo, verdades, mentiras, creatividades, inventos, no hay más que pensar en el juego del poder por el dominio y la entrega de los que de una u otra manera sirvieron al seguimiento de manera empírica, pero decidido. Fue una lucha entre los popis de aquella época y los guau. Habían. Al final terminaron los popis venciendo momentáneamente a la voluntad popular. Entonces, ese gran sector que sigue a ese hombre ejemplar, que le llaman Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios, el crucificado, el sacrificado, ese Jesús, que para mí fue el hombre que por encima del entendimiento, con su sapiencia, sus verdades, sus discursos, cautivó multitudes, donde el miedo se apoderó del poder y sencillamente hicieron lo que tenían que hacer de acuerdo a su óptica: eliminar el obstáculo que representaba política y socialmente aquel hombre que hace 2025 años fue crucificado según la leyenda. Pero también dicen que resucitó. Ya eso lo dejo a su imaginación. Desde Lázaro, el vino, caminar sobre el mar, hacer toda otra cosa y vencer las tentaciones del pájaro malo, como prefieren decirlo, pero del diablo. Ahora, ¿quién creó el mal? ¿Quién hizo al diablo?
Es una pregunta que muchos estudiosos deben de alguna u otra manera contestarse. Pero lo que sí es importante es que todas estas reflexiones llega un momento a la República Dominicana con un desgraciado suceso terrible que conjuntamente con esa leyenda que contamos y con la necesidad de servir a nuestro propio espíritu, que es la conciencia social y política, usted pueda reflexionar y pasarse una Semana Santa totalmente tranquilo, no importa si cree o no, porque en definitiva, usted que es muy religioso, muy católico, ha cogido la Semana Santa y la ha desvirtuado y hace lo que usted quiera. No hay problema. Viva tranquilo y deje que los demás vivan. Vamos a la pausa, señor director. Seguros con Senasa esta Semana Santa. Recuerda ir con prudencia en la carretera y la app Senasa en tu bolsillo siempre que la necesites. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir, porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. Bien, señores, ya hablamos desde nuestro punto de vista de las motivaciones de la Semana Santa. Ahora nos toca nuestra opinión sobre el tema de la tragedia, que sin duda alguna pues ha sido uno de los, o mejor dicho, desde el punto de vista que parte de una diversión a convertirse en una tragedia en un momento, en segundos, como es el caso
de los 200 y tantos muertos que el 8 de abril aportó a esta nación. Sin lugar a dudas que hay que reflexionar, ponerse en un cambio neutro y comenzar a ver las cosas que usted dice, inducido por los medios o por los comentarios, y que usted cree como en sí. Y yo quiero decir una cosa, porque pasar por esta situación y no comentar sobre esa situación es muy difícil. Pero yo quiero decir una cosa. Los muertos, producto de ese evento, son muertos de todos los sectores. Ahí hay muertos desde el más humilde hogar, desde el más humilde origen hasta el más alto socialmente en la República Dominicana. No se trata de un camión Catarey que se precipitó y quebró la vida de una cantidad de gente. Lo del camión Catarey tiene un punto de análisis social. No lo he dicho así por decirlo. No se trata de un camión Catarey que se precipitó por una barranca cargado de gente. Los camiones de esa época cargaban 3 productos fundamentales, o mejor 3 contenidos, que era gente, caña y vaca. Esos enormes camiones cargaban vaca, gente y caña. Que se sepa, a pesar de las carreteras, no hay historia muy sonora de algún camión de aquella época que causara tanto daño humano que lo que acaba de ocurrir en el país, en la modernidad, en el confort de la modernidad y la diversión. En segundo cambia el panorama de la gente, del país, de la existencia humana. Eso es lo más drástico. No es aquello que comienza paulatinamente y le da la oportunidad de luchar por la vida. Algunos la tuvieron, pero los muertos en el lugar no tuvieron absolutamente ningún tiempo, ningún espacio para luchar por su vida. Otros lucharon y la perdieron. Otros lucharon y la ganaron, aunque hayan quedado con las marcas, con las secuelas de aquel combate.
El combate por la vida, cuando se tiene éxito, deja indudablemente marcas imborrables. Cuando no son físicas, son espirituales. Y probablemente, las espirituales, en algún momento duelan más que las marcas físicas. Pero ahí está esa historia tejida en un abril de diversión, se convierte en la mayor retama para toda la historia de una sociedad que encontraba la diversión como rejuego de la reflexión en la propia vida. Y eso pues nos trae un gran debate. Es necesidad de que ya decidido, sepultado, sin regreso de todos los muertos, seguir matando gente. Esa es una pregunta. Hay dos muertes: la muerte moral y la muerte física. Y créanme que en un momento determinado muchas personas prefieren la muerte física y no enfrentar la muerte moral. Todo esto viene porque en una sociedad de Pilatos y Herodes, animado por los escribanos y escribidores, dicho a propósito, fíjense que no he dicho escritores, sino escribanos y escribidores. Relatores metidos a escribanos que buscan las páginas y eligen el texto. Son los mentirosos que en un momento crean las noticias bajo la sensacional conducta del sensacionalismo, y así mismo se va y se teje la historia. Hechos que hoy son noticias, mañana serían historias. Esa es la realidad. Nadie, y estoy reflexionando mientras expreso, porque nadie, al menos que no sea el enemigo malo, que tiene tantos poderes, y lo decimos claro, para que no se confunda, simplemente tocamos el camino de las leyendas, porque en mí particularmente no tengo vela en ese entierro, ni con el enemigo malo ni con el otro, ni con el enemigo bueno, porque el enemigo bueno se le atribuyen muchos poderes, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye, todo lo siente. Entonces es un gran cómplice, porque él vio todo lo que iba a ocurrir. ¿Por qué no lo evitó? Entonces sus poderes no son lo que tú dices que tiene. El poder es humano, no es espiritual.
El pecado, para hablar con tu idioma, está en la gente, no en los espíritus, ni en Dios Salvador, ni en el otro. Está en ti. Está en tu formación, en tu vida. Cuando tú en este momento tratas de seguir matando gente en el orden moral, porque está comprometido con los muertos, hay compromisos también con los muertos y con los vivos. Entonces, si tú eres honesto, y me refiero ahora a los comunicadores, a los periodistas y todo, si ustedes son honestos, bien claro, hay una línea, que es la línea lógica del sentido común, entre culpable e inocente. Aquí no existe en ese caso nada de culpabilidad ni inocencia. Lo que existe es, en este momento, es el esfuerzo para examinar y para devolverle a los que quedan, a los que pueden respirar, una forma de ir olvidando o dominando, no necesariamente olvidar, sino poder convivir con las secuelas que le ha producido el suceso que arrebató 226, 230, no sé cuánto, ese 8 de abril. Lo fundamental en este momento no es buscar quién pudiera haber sido culpable. Lo importante es sencillamente poder buscar qué hay que hacer para que eso no suceda. ¿Cuál es el ejemplo vivo a seguir para prevenir todo eso que hoy nos lleva a la especulación, a las acusaciones, etcétera? La culpabilidad criminal o la culpabilidad por omisión, los accidentes son accidentes. Entonces, cada cosa tiene su origen. Y en este caso, no hay nada más que un evento que en un momento determinado arrebató más de 200 de personas y que aún se llevaría a otras. Es lo fundamental. No ese debate que han abierto una serie de prominentes comunicadores buscando culpables e inocentes. El mayor de los culpables en este momento es quizás la parte más importante para la reflexión y la protección de los hechos a posteriori. Pero eso hay que ser primero humano y después tener sentido y en último caso haber tenido el don de echar página hacia la izquierda. Vamos a la pausa, señor director. Seguros con Senasa esta Semana Santa. Recuerda ir con prudencia en la carretera y la app Senasa en tu bolsillo siempre que la necesites. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir, porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre.
República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas. Que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bien, señores, volvemos a decir, y como estamos en Semana Santa, claro, estamos tratando de sacar, porque todo el mundo, sin ir o no a la escuela, sabe de Semana Santa. Por eso insistimos en Semana Santa. Si usted pregunta a la gente quién condenó a Jesús, la gran mayoría, estoy seguro que va a decir que fue Poncio Pilato. Poncio Pilato ha sido el chivo expiatorio, ha sido el verdugo que puso fin a la vida del Nazareno. Sin embargo, sentido común dice, no, no es así, no es verdad. Pero los sacerdotes de todos los tiempos así lo han manifestado y lo han fomentado y han opacado al verdadero culpable. Esa justicia de los tiempos de Herodes prima hoy. Herodes casi nadie lo menciona. ¿Quién condenó a Jesús? Poncio Pilato. Eso es una mentira. Con esto no exoneramos la culpabilidad, tal vez, de un juez, como en el caso de la recreación de Víctor Hugo, que mediante la sentencia el juez se suicida porque entiende que impuso una sentencia política y no una sentencia de acorde a la justicia. Pero quiere pedirle eso a Poncio Pilato. ¿Y qué pasa con el rey Herodes? Cuando Poncio Pilato alegó ante las multitudes, ante las autoridades, yo no encuentro culpabilidad en este hombre. Lo reiteró hasta que en el momento de la presión social y política del momento dice, bueno, ustedes saben a quién corresponde este caso. Por lo visto, yo me desentiendo. Y se lavó la mano. Entonces, de ahí viene, lavarse las manos es sencillamente desentenderse de la irresponsabilidad o la responsabilidad que le confiere en un momento determinado. Entonces, en este momento aquí, a mucha gente lo más que le corresponde es lavarse las manos y estarse tranquilo y echarle el muerto a otro juez que tenga la valentía
de absolver o condenar. Y en el caso, en referencia, el señor Poncio Pilato dijo, no es mi caso, no voy a condenar a un inocente. Pero, como ustedes sencillamente prefieren que soltemos a Barrabás y condenemos a Jesús, llévenselo a Herodes. Aquí hay muchos Pilatos, pero también muchos Herodes. Y hay que buscar la historia. Aquí hay gente que pudo salvarse en momentos críticos y la irresponsabilidad de un funcionario, ya sea civil o militar, no permitió esa salvación. Entonces, eso no lo vamos a abundar porque no viene al caso, pero sí está en la página de la historia. Entonces, en definitiva, tendríamos que hacer un juicio para determinar a ver quién fue el culpable de matar a Jesús. A ver si fue Pilato o fue Herodes. O ambos a la vez. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que lo más popular es decir que fue Pilato el criminal contra Jesús. Y no es así. Pero, por eso es que estamos hablando, porque realmente a pesar de que estamos manejando este tipo de concepto bíblico, es porque lo queremos aplicar en este momento. A eso, ustedes nada más tienen que irse a las iglesias y ver a los feligreses cómo van allí a adorar al Señor. Y está muy bien, su creencia está muy bien, perfecta. Pero el Señor no le aconsejó que dejen de oír o de ver. Al contrario, en su misma senda, estamos diciendo que el Señor le dio a usted los sentidos. ¿Y por qué no lo usa? ¿Por qué lo deja que se atrofien? En nuestro caso, usamos a sentido común. Y el sentido común nos dice que esa tragedia no tiene dueño. Esa tragedia no tiene dueño. Porque el dueño, y no hablo del destino, cuidado. Lo que hablo es que hay dueños que no pueden probar la propiedad que tienen. Y también para aclarar, me refiero a la época antigua, donde los animales eran de un dueño, pero cuando llegaba el momento de identificarlo, no estaban estampados o señalados, y entonces el dueño no lo podía reclamar. Salían los cazadores y mataban los animales. Regresaban, que mataron la vaca de Juan. Pero vamos a examinarla en la alcaldía, la autoridad, cuando iba, esta vaca no estaba ni estampada ni señalada, entonces no era de Juan. Porque ya la ley había establecido que todo el que tiene un ganado debe señalarlo. Entonces, ese ganado sin estampa es de nadie, es de quien lo case. Esa era la costumbre y ley. Ahora, la situación se refleja en la irresponsabilidad social, que es la verdadera culpable de esa tragedia.
Pero así como no se pudo juzgar a Fuente Ovejuna por la muerte del comendador, no podemos entonces juzgar a la imaginación del descuido social que hemos tenido frente a toda una serie de cuestiones, independientemente de que haya influido fulano, perencejo, etcétera. Búsquese nuestro código de ley y sométase a él, pura y simplemente. En otro tiempo, con otra ley, la cosa hubiese sido diferente, pero no estamos en los tiempos de Aquiles. Estamos en la época de la cibernética, donde todo tiene una regla y está establecido. Hasta la regla de la vida. Y nosotros sencillamente, lo único que hemos querido es, en este programa de hoy, es decir a ustedes que lamentablemente, independientemente de que la historia no se borra, no se debe borrar, como hay una serie de charlatanes que están tratando de borrar la historia de todos los tiempos y especialmente la historia republicana de nuestro país, para adaptarla a lo que ellos consideren. La historia no tiene por qué borrarse, pero tampoco tiene por qué copiarse como tal. Lo que ocurrió ayer no es lo mismo, aunque tenga los mismos resultados. Las motivaciones son totalmente diferentes. Y como son diferentes, y nuestro sentido común nos indica que hoy, a partir de hoy, usted debe comenzar a reflexionar para ver y poder contribuir a favor de lo que es la consecuencia que debe mantener y vivir el ciudadano. Le dejamos a ustedes bien claro que ojalá que el próximo lunes podamos contarlos a todos ustedes uno a uno sin que falte nadie. Eso significa que han podido sobrevivir a una situación totalmente enfatizada o fanaticada en la existencia que nos toca vivir. Será hasta entonces cuando estaremos de nuevo con ustedes tratando de contar, no los muertos, sino en este caso, contar a los vivos. Hasta entonces.